Esto es Evangelios. El Señor tiene buenas noticias para tu corazón. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, del versículo 11 en adelante, nos relata la historia de un hombre que tenía dos hijos y uno de ellos decidió abandonar o decidió irse de la casa y le pidió la herencia de su padre. Así que juntó todo lo que tenía en ganancias y fue a vivirse a un país muy lejos y comenzó a vivir una vida disoluta, de relajo, de fiesta, de rumba, o como dicen en Chile, de carretear hasta no más dar. Cuando gastó todo lo que tenía, se vio en la miseria y se puso a vivir cuidándose. En algún momento dice la historia que reaccionó y decidió regresar a la casa de su padre, pedirle perdón, reconocer su falta, pero que no lo recibiera como un hijo más, sino como un siervo, otro siervo de los muchos que trabajaban para su papá. Y dice el papá que lo recibió con besos y abrazos, el perdón se dio y le organizó una tremenda fiesta. Lo vistió con la mejor ropa, lo bañó, le puso mejor calzado, un anillo. Pero dice que en medio de la fiesta llegó el hermano mayor. Cuando escuchó la música, su actitud no fue la mejor. Algo estaba sucediendo. El tema de hoy lo titularé Dios ha hecho una fiesta y nadie me ha avisado. En el versículo 25 del mismo capítulo del relato del hijo del pródigo dice lo siguiente: el hijo mayor estaba en el campo. Al regresar, cerca ya de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y el criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él respondió, dijo al padre: tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque es tu hermano, que estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Todos nosotros tenemos luchas en la vida, sobre todo tratamos de mantener una vida relativamente de acuerdo con lo que creemos, es decir, ¿sabes a qué me refiero? Tratamos de mantener una vida cristiana de no fallarle al Señor, pero a veces nos encontramos que nos mandamos las tremendas metidas de patas y muchas veces nos sentimos defraudados o tristes. Por un tiempo como que agarramos fuerza y nos ponemos a orar y somos fuertes en oración, pero pasan bastantes días y nos caemos en un estado de bajón espiritual y muchas veces nos cansamos de estar como un yoyo, arriba, abajo, como una montaña rusa espiritual. Y nos convencemos de que eso no puede ser el plan de Dios para nosotros. O en el peor de los casos, terminamos conformándonos para simplemente decir, bueno, supongo que esto será así hasta que el Señor regrese. Pero cuando empezamos a escuchar testimonios o relatos donde Dios se está moviendo, por ejemplo en Sudáfrica, donde hay una manifestación grande del poder de Dios sobre la vida de las personas, o cuando ves a otras personas que están viviendo algo con Dios muy glorioso, sientes que algo entonces está fallando con tu vida y que te estás perdiendo algo grande. Hay algo en tu corazón que te dice que lo que estás viviendo ahora no puede ser todo. Hay un hambre y una sed de querer tener algo mucho más grande de Dios o vivir de Dios algo mucho más grande y poderoso, que sacuda tu vida de una manera gloriosa y tan fuerte que impacte tu vida y impacte la vida de los que te rodean. Tienes la sensación de que Dios ha hecho una fiesta y nadie te había avisado. ¿No es ese tu caso? Creo que el problema radica en que muchos cristianos se centran en las leyes de Dios. Su concepto de la vida cristiana victoriosa es evitar las acciones equivocadas y llevar a cabo las correctas. A menudo estudian la palabra de Dios, aprenden todas las cosas que deben dejar de hacer y las cosas que deben empezar a realizar. Están centrados en la regla de la vida cristiana. Quieren que se les diga dónde pueden y dónde no pueden estar y así estar bien ante los ojos de Dios. Creen que si tan solo pueden hacer las cosas correctas, crecerán espiritualmente y gozarán de un andar cristiano victorioso. Sin embargo, cualquier enfoque a la vida cristiana que se centra en seguir las reglas para experimentar la victoria o para crecer espiritualmente es simple legalismo. El legalismo es un sistema en el cual una persona trata de lograr la aceptación de Dios o sus bendiciones por medio de lo que hace.
Las personas que viven de esta manera son llamadas legalistas. ¿Puede ser legalista una persona incrédula? Por supuesto. ¿Es posible que un cristiano sea legalista? Oh, sí. ¿Es tu concepto de la vida cristiana uno que sugiera que lo que a Dios le preocupa primeramente es tu comportamiento? De ser así, eres un poseedor de la tarjeta del miembro del club de los legalistas. La preocupación que Dios tiene de ti no es con respecto a las reglas, sino a la relación. Cuando comprendes correctamente tu relación con Dios, las reglas tienden a tener cuidado de sí mismas. Pero cuando tú te centras en las reglas, el fracaso espiritual es seguro. Todos buscamos es consistencia. Pero una razón para la inconsistencia en la vida de muchos cristianos es que realmente no comprenden que estamos muertos para la ley. La ley dice, debes, tienes que, mientras que la gracia hace que una persona diga, quiero. Tanto la Biblia como la experiencia cristiana validan que el tratar de vivir por medio de una lista de reglas jamás puede traer un estilo de vida victorioso. Yo durante muchos años creí que para convertirse en un buen cristiano, una persona tenía que hacer ciertas cosas, tales como asistir a la iglesia, leer la Biblia, orar, testificar a otros, diezmar, dar ofrenda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estas partes son integrales en la vida de una persona que expresa la vida de Cristo, pero estas necesitan ser el resultado de la intimidad con Cristo y no un medio para lograr la intimidad. ¿Me vas comprendiendo? El tomar un enfoque disciplinado en estas cuestiones no produce gozo en la vida cristiana. Sin importar cuántas cosas hagas, jamás vas a sentir que sea suficiente. Yo lo experimenté. Han existido periodos en mi vida cuando me he levantado con la mente muy clara por las mañanas para leer la Biblia y orar por largos periodos de tiempo. Incluso recuerdo que le testificaba todo lo que respiraba. Memorizaba ciertos pasajes de la Escritura. Hacía todo lo que creía que un cristiano debe hacer para complacer a Dios. Mas, sin embargo, jamás era suficiente. Jamás podría experimentar el gozo de Jesús, ya que mi centro en las disciplinas espirituales aún no era el correcto. No importa cuántos kilómetros espirituales viajes, siempre buscarás los debes hacer que habrá delante de ti a lo largo del horizonte. Jamás conocí el verdadero gozo de una manera consistente en aquellas acciones que consideraba que eran disciplinas espirituales, sino hasta que comprendí la verdad de Cristo como mi vida. Yo hacía lo mismo, trataba de leer la Biblia porque sabía que había que leerla, pero realmente comencé a gozar de la Biblia cuando me di cuenta de que no tenía que leerla. ¿De qué parte de la ley se ha liberado el cristiano? De toda. ¿Hay alguna ley que pida que leamos cierta cantidad de la Biblia todos los días? No. Entonces, ¿por qué la leemos? Porque tenemos un deseo de tener compañerismo con Dios por medio de su palabra. Un enfoque orientado hacia la gracia en el estudio bíblico crea un hambre por el mismo, mientras que un enfoque centrado en la ley lo convierte en un trabajo cansado que debe realizarse. Cuando era legalista estaba atado y decidía leer la Biblia porque debía hacerlo. Ahora que soy libre para leerla, quiero hacerlo. No fui libre para leer la Biblia, sino hasta que descubrí que tenía la libertad para no leerla. Cuando la meta de una persona es simplemente leer la Biblia, no está viendo el panorama completo. Debemos leer la Biblia porque queremos conocer a Cristo de una forma íntima y no solo por cumplir un deber religioso. El caso de los fariseos, ellos podían citarte largos pasajes de memoria, conocían el contenido de la Biblia porque se entregaban a ella diariamente. Pero Jesús tenía algo que decir sobre su clase de estudio bíblico. Jesús estaba señalando que su enfoque de la Biblia no era más que una disciplina académica. Ellos conocían su Biblia, pero no había vida en sus vacías rutinas religiosas. Su enfoque de la Biblia no era diferente al que muchos cristianos toman en la actualidad hacia las actividades de su vida cristiana. Hay personas que asisten a la iglesia, predican sermones, dan clases de Biblia, cantan, oran, diezman y hacen una docena de cosas más, las cuales ellos creen que Dios espera que hagan sin un gramo de vida espiritual en aquello que hacen. ¿Eso puede ser el ministerio cristiano? ¿Es eso la vida cristiana? ¿No te da la impresión de que Dios está realizando una tremenda fiesta y te la estás perdiendo? ¿Qué es lo que separa el ministerio cristiano de la vacía rutina religiosa? Pues la vida. Muchas actividades se llevan a cabo dentro de una iglesia moderna porque no tienen una vida real en sí mismas. Muchos cristianos tratan con empeño trabajar para Dios en la iglesia y encontrar un gozo absoluto en todo ello. Se están centrando en hacer las cosas correctas, pero están pasando por alto la vida de Cristo, en aquello que hacen, debido a que su perspectiva está basada en la ley o viven bajo la sombra de la ley. Conversaba con una persona que me hablaba acerca que ella y las personas, sus amigos, querían algo poderoso de Dios, tenían hambre de escuchar algo nuevo, algo fresco, que era un hambre genuino por Dios, de algo real, de algo cierto. Me he dado cuenta que hay una necesidad tremenda de personas que estén tan llenas del Espíritu de Dios, que puedan demostrar con sus vidas que el poder y la vida de Cristo es real. Creo que necesitamos más Esteban, el mismo del libro de los Hechos, donde era un servidor de la mesa, pero Lucas lo describe como un hombre, un varón lleno de Dios, lleno de fe,
y por el cual Dios hacía prodigios y señales. No estoy hablando simplemente de hacer milagros, hablo más que simplemente de cosas sobrenaturales. Hablo de que su propia vida era una vida tan absorbida por el Espíritu de Dios, que incluso cuando trataron de refutar todo lo que él decía acerca de Cristo, no podían, porque Lucas describe que él tenía un espíritu superior, un espíritu de sabiduría que nadie podía rebatir. Hoy en día necesitamos que tú y yo seamos personas que puedan impactar vidas, pero no por lo que simplemente somos o hacemos, sino que en nuestras vidas pueda verse el poder sobrenatural de Dios obrando, que Él está sentado sobre nosotros. Y creo que eso solamente se logra cuando hay una búsqueda intensa de Dios. Creo que la fiesta que Dios nos ha preparado, la vida abundante que Cristo nos ha otorgado, solo se logra en una intensidad y en un hambre y en una sed grande por el Señor. Tenemos que pensar que si nos estamos perdiendo como el hermano mayor la música y todo, y nos sentimos realmente enojados con Dios porque nosotros nos esforzamos, cumplimos y vemos que otros están disfrutando algo abundante del Señor, el Señor nos va a decir lo mismo que le dijo al hermano mayor: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero es necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado. Dios ha hecho una fiesta grande, donde la música y las bendiciones sobre la mesa están. Muchas de tus derrotas y quizás desalientos, te has olvidado que Dios dice: prepararé mesa delante de ti, delante de tus angustiadores. Sé que puedes ser una persona muy ocupada con muchas cosas por hacer, pero quiero plantearte el desafío que te des el tiempo, aún cansado después de tu larga rutina, que hagas caso al hambre y sed que está en tu alma y está pidiendo algo más grande de parte del Señor. El Señor jamás te va a negar su presencia, pero solamente el pan abundante, la fiesta, está disponible para aquel que quiere asistir, para aquel que quiere estar a solas con Dios y buscar el rostro de Dios hasta que Dios comience a manifestar su poder. Esto es una búsqueda intensa. Cantamos como el siervo brama por las aguas en el desierto. Haz algo real, hasta que tú puedas decir como el salmista: mi alma tiene sed de Dios, mi carne anhela al Dios vivo. La religión siempre te va a decir: haz esto y haz esto. Pero Jesucristo te dice: descansa, reposa, que yo ya lo he hecho por ti. Dios hace mucho rato que ya organizó la fiesta y ha preparado un banquete para ti. Quiere llenar tu copa a rebosar y quiere que la misericordia y su bienestar y su presencia te sigan todos los días y que habites en su presencia día tras día. Quiere usarte de una manera extraordinaria. Sea lo que estés viviendo ahora, todavía es tiempo para que seas como el hijo pródigo que reaccione y vaya a casa y vaya a sorprenderse de la tremenda fiesta que Dios ha hecho. En estos tiempos difíciles, donde toda la gente se angustia, donde toda la gente se va a empezar a desesperar, tú eres a quien Dios quiere usar, mostrar con gala quién es Él, del Dios que sostiene, del Dios que fortalece, del Dios del gozo en medio de la tribulación, del Dios del consuelo en medio del dolor, el Dios que todo lo provee en medio de la escasez. ¿Estás listo para ir a la fiesta? Esto es Evangelios. El Señor tiene buenas noticias. Hasta la próxima oportunidad.